Hola, soy Guillermo Quintero, estudiante del programa de Zootecnia, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario. En esta oportunidad vamos a compartir un poco frente a la importancia de la educación superior en Colombia. Para poder contextualizarnos en la importancia de la educación superior en Colombia, es necesario primero manifestar que la educación superior en Colombia enfrenta unos retos importantes, dentro de los que se destacan la ampliación de los niveles de cobertura y el mejoramiento de la calidad de las instituciones que ofrecen los servicios educativos en niveles de enseñanza. Si bien durante las últimas décadas el número de estudiantes matriculados ha crecido de manera significativa, es importante resaltar que este crecimiento que se ha dado en carreras técnicas y tecnológicas. Sin embargo, en un contexto internacional, las tasas de cobertura continúan siendo bajas y no superan más del 50% de lo planteado para nuestro país. De otro lado, la calidad del sistema de educación superior es heterogénea, ya que coexisten instituciones bien organizadas y reconocidas por su excelencia, con instituciones caracterizadas por sus bajos niveles de calidad. Adicionalmente, no existe una cohesión clara entre las necesidades del sector productivo y la formación profesional, lo cual constituye una limitación para el desarrollo económico del país. El logro académico de la educación superior depende de una gama amplia de factores asociados a la institución y a los estudiantes. De los factores relacionados con las instituciones se destaca el manejo administrativo de los recursos humanos, de lo financiero, los incentivos a la investigación y a la calidad del personal docente. Ahora, es necesario que también conversemos un poco frente a los antecedentes históricos de la educación superior en Colombia. La educación superior en Colombia se inicia en el periodo colonial, particularmente en los siglos XVI y XVII, con la fundación en Bogotá de las universidades Santo Tomás, la Francisco Javier, hoy en día la Universidad Javeriana, y el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Estas instituciones educativas concentraron sus actividades en la enseñanza de la teología, la filosofía, la jurisprudencia y la medicina. Durante este periodo, el acceso a la universidad estuvo limitado por grupos de estudiantes pertenecientes a órdenes religiosas y familias españolas o familias criollas con buena posición social. En cuanto a la educación en Colombia, es necesario hablar de la diferencia socioeconómica que existe en nuestro país. Es decir, la educación privada, pero también la educación pública. Frente a la educación privada en Colombia, cabe resaltar la apertura de universidades en Colombia con carácter privado desde 1936 hasta 1948. En ese lapsus se logró la apertura de la Universidad Javeriana en Bogotá, la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, la Universidad del Valle, la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga y la Universidad del Atlántico, al igual que la Universidad de Caldas. Se crean algunas universidades a partir de 1953 hasta el 48 con carácter nacional. Para este caso estamos hablando de la Universidad Pedagógica en la ciudad de Tunja y Bogotá, y se fundó asimismo la Universidad de los Andes. Para la década del 60 y 70 hubo un aumento en la matrícula estudiantil, lo que hizo necesario generar la ampliación de cupos universitarios, sobre todo en las universidades de carácter privado. Yendo así, en el 1958, con 20.000 estudiantes, y más tardar en 1980, alcanzar un tope de 300.000 estudiantes. El aumento de la matrícula estudiantil compasa con la calidad de las instituciones y los programas ofrecidos por las instituciones académicas. Ya en la época del 2000 se ofreció una formación técnica y tecnológica. Se creó para este entonces
el Viceministerio de Educación Superior, el cual se encargó de la inspección y vigilancia del sector, y se adoptaron algunas medidas en materia de acreditación y calidad sobre las instituciones educativas. Así como se crea el Viceministerio de Educación, cabe destacar la creación de la Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad, CONACES, y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. De otro lado, se crearon un conjunto de sistemas de información con el fin de contribuir al conocimiento y a la toma de decisiones del sector, dentro de los cuales se encuentra el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. En el 2011 se presenta un episodio importante para nuestro país. El gobierno de turno, mediante una reforma, plantea algunos cambios en la Ley 30, que recordemos es aquella ley que permite regular la educación superior en nuestro país. El gobierno planteaba en una nueva reforma política para el acceso a la educación que todas las universidades o la educación superior en nuestro país tuvieran un carácter de universidades privadas, ya que este gobierno no contaba con los recursos necesarios para resolver las demandas económicas que tenía el sector público en materia de educación. Esto generó un fenómeno interesante a nivel nacional con la creación de una mesa de concertación entre estudiantes de todo el territorio nacional y el gobierno nacional, conocida como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE, que para finalizar el año llegaron a ciertos acuerdos después de una serie de protestas y episodios en las calles del territorio nacional. Para finalizar, si bien es cierto, la educación superior en Colombia ha tenido unos niveles de superioridad, como lo revelan los estudios publicados por la revista Semana el 28 de agosto del 2017, donde el Ministerio de Educación hace un estudio a 226 instituciones educativas superiores de las 292 que comprenden el territorio nacional. Sí es necesario tener dos elementos en cuenta para el mejoramiento de la educación superior en Colombia. El primero que quisiera mencionar, como lo mencionamos al inicio de este video, es la falta de conectividad entre lo productivo y las temáticas que se trabajan en cada una de las universidades a nivel nacional. Y lo segundo, un segundo elemento bastante importante para el acceso a la educación, es la regulación del sistema económico para el acceso a la educación privada en nuestro país. Es decir, los niveles socioeconómicos del común en Colombia están muy por debajo de los estándares económicos que exigen las universidades, y esto permite o pone una limitante mejor a que muchos de los jóvenes que salen graduados de los colegios puedan tener un acceso a la educación superior.